Aleluya. Bienvenidos hermanos en el nombre del Señor. Aquellos que están viéndonos en línea también, le damos la bienvenida en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Si trajo su Biblia esta mañana, quiero que habla conmigo al libro de Ezequiel y el libro de los Salmos. Vamos a leer unas porciones de escritura. Seguimos en nuestra serie Comprendiendo el Amor de Dios y hemos estado ahora hablando la semana pasada y esta semana acerca del amor de Dios, ya no solamente en general hacia el mundo, un amor universal, que dijimos que se demuestra en gracia común, se muestra en la compasión de Dios, se muestra en las advertencias que Dios da al mundo, a la gente que está apartada de Él, y también a través del evangelio que se predica universalmente a todos. Y pasamos a la parte que la Biblia enseña del amor de Dios por sus escogidos o por los elegidos o por el pueblo que Dios ha salvado. Y dijimos que vimos un ejemplo más bien en la Biblia, en Ezequiel capítulo 16, donde Dios reprende a Israel por sus malos caminos. Y vimos que lo asombroso no era todo lo que Israel había hecho, que el capítulo 16 de Ezequiel es un capítulo que no se lee en las sinagogas públicamente de los judíos por obvias razones, porque es una de las más grandes reprensiones del pueblo en las Sagradas Escrituras. Pero vimos que la parte más asombrosa no es el pecado y el extento del pecado que al cual Israel descendió, y que Dios no había desechado al pueblo de Israel, sino el amor de Dios como todavía lo conmovía hacia un pueblo que no era digno de ese amor. Y vimos que Dios, en el verso 48, dice el Señor que Sodoma, dice, no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Comparó a Israel a los sodomitas. Y Dios no trató a Israel como trató a Sodoma. Vimos que en la Biblia que Sodoma fue destruida, ¿verdad?, por fuego del cielo que Dios trajo por la maldad de esa ciudad. Pero Israel había pecado aún más, dice la Biblia, que Sodoma. Y luego en el verso 51 leímos, y Samaria no cometió la mitad de tus pecados. Dice Israel, o Samaria no había sido más que la mitad culpable de los pecados que Israel había cometido, toda la idolatría, el apartamiento del Dios que tenía un pacto con ellos. Y simplemente Dios no los juzgó a ellos como juzgó a Sodoma en su totalidad. No juzgó Dios a Israel en una totalidad o finalmente, ¿verdad?, que los destruyó como lo hizo con Samaria. Y Dios hizo eso simplemente porque Él había decidido poner su amor sobre Israel. Lo leímos en el capítulo 7, en lecciones anteriores, en Deuteronomio capítulo 7. Dios dijo, yo os he amado y he hecho un pacto con ustedes. Entonces, porque Dios tenía un pacto con Israel, y eso tenemos que entender que la Biblia es un libro de pactos. Dios entró en diferentes pactos con Israel y aún con nosotros en el nuevo pacto. No vimos que el amor de Dios hacia Israel no era porque ellos merecían, porque no se encontraba nada digno, ya dijimos, en Israel para merecer el amor de Dios. Era una nación que se había apartado a la idolatría totalmente, más que aún las naciones paganas. Aún hasta las naciones paganas se sorprendían por las cosas que Israel hacía. No había nada digno en Israel para merecer el amor de Dios, pero tampoco nada indigno en Israel que pudiera destruir el amor que Dios había puesto sobre ellos. Y este amor es el cual estamos viendo en la Escritura. Seguimos viendo esta mañana el amor particular de Dios por los suyos, por los elegidos. Note la conclusión aquí en Ezequiel de este capítulo. En el verso 62 leímos que Dios dijo, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, le dice Dios a Israel, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Y les dice que a través del perdón
Él, ¿verdad?, reduce a Israel a una humillación, de vergüenza, de silencio, que no abrirás tu boca porque te acordarás de la maldad que hiciste, que tenías en tu vida, pero dice, yo te he perdonado. Y vemos que ese perdón viene por el amor de Dios, no merecido por Israel, sino un amor particular de Dios por aquellos a quien Dios ha elegido o puesto su amor. Dijimos que Dios escoge a quien Él ama, a quien Él pone su amor. Vimos en el libro de Romanos, pero también en Malaquías capítulo 1, versos 2 y 3 se encuentra, ¿verdad?, la frase donde Dios dice, amé a Jehová y a Esaú he aborrecido. Y vimos que Dios decidió poner su amor sobre Jacob, pero no hacer lo mismo sobre Esaú. Y vimos que Dios toma esas decisiones porque Él es soberano. Sodoma y Samaria fueron destruidas y juzgadas, pero Israel fue perdonado. En el Salmo 89 nos dice algo acerca que tenemos que entender acerca de esto, porque si nos podemos solamente razonar, ¿verdad?, humanamente, sería para decir, pero ¿por qué Dios perdonó a aquellos que eran peores? Aquellos que, ¿verdad?, que deberían de haber sido juzgados porque fueron quizá peor que los demás. Pero Dios en Salmo 89, a través del profeta, del rey David, dice en el versículo 1, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, dice David, de generación en generación haré notoria, ¿qué? Tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad, dice David. Verso 3, hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo. Note, hice pacto con mi siervo. Y esto es lo que David está aquí escribiendo, las misericordias de Dios que continúan perpetuamente, de generación a generación. Dice, yo haré notoria tu fidelidad. ¿Por qué es que Dios muestra su fidelidad a un pueblo que merece más inclusive que los paganos un juicio y un castigo? Porque Él tiene un pacto con ellos. El pacto que Dios hizo, verso 3, lo hizo con aquel que Él escogió. Note eso, mi pacto con mi escogido. Entonces, ¿por qué perdonaría Dios a Israel cuando a otros los juzgaría? Una vez más, porque Él puso un amor sobre ellos de pacto y Israel se convirtió en el pueblo suyo. O sea, es el pueblo de Dios, es el pueblo que Dios escogió por medio de un pacto. En el capítulo 43 de Isaías y el verso 10, el Señor le dijo a la nación de Israel, Isaías 43, verso 10, vosotros sois mis testigos. Note, ya los hizo personales, ya los hizo de Él. No son testigos de otros, son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, dice el Señor aquí. Dice, y ¿para qué? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado, dice Dios, ni lo será después de mí. Y note las palabras, mi testigo, mi siervo, yo escogí. Y luego dice, ¿para qué? Para que me conozcan, para que me crean y para que me entiendan. O sea que Dios vino, escogió un pueblo, puso su amor sobre ese pueblo para darles un privilegio que otros no han tenido y no tienen. ¿Por qué? Porque Él los escogió, porque Él decidió amarlos, porque Él hizo ese pacto de amor. Y nosotros hoy, aunque otros no lo conozcan, podemos conocer a Dios. Nosotros podemos creer. ¿Por qué es que usted cree y otros no creen? Porque Dios le dio esa habilidad por medio de su amor y su gracia. ¿Por qué es que usted puede conocer y entender cosas de Dios que otros no entienden? Porque Dios le dio el conocimiento de la verdad a través y por medio de su palabra. Y por eso debemos estar agradecidos. Puede decir gloria a Dios. En Efesios capítulo 2, vamos al Nuevo Testamento. Pablo
también escribe a la iglesia de Éfeso, una iglesia que estaba compuesta en su mayoría de gentiles, de gente que había sido ganada al evangelio de las naciones, ¿verdad? Que no era Israel, sino las naciones paganas. Y él escribe esta carta a la iglesia y bajo la inspiración del Espíritu Santo, le dice en el versículo 11 de Efesios 2, por tanto, dice Pablo, acordaos de que en otro tiempo, dice, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, o sea, los judíos, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas, ¿qué? Sin Cristo, diga sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, no eran ustedes, formaban parte de ese pueblo que Dios había formado de pacto, ajenos a los pactos, note esa frase, de la promesa, no eran parte de ellos, estaban separados, eran extranjeros, eran ajenos a los pactos. Y luego dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y quiero que veamos esto un poquito detalladamente porque nos dice mucho en este versículo simplemente. Pablo dice, ustedes que eran gentiles antes de que vinieran a Cristo, dice, estaban alejados, separados de la ciudadanía de Israel. Ajenos ¿a qué? A los pactos de la promesa. O sea, Dios hizo pactos en el Antiguo Testamento con la nación de Israel. Y dice, ustedes estaban apartados de esos pactos. ¿Y qué significa tener un pacto? Bueno, vamos a verlo en la manera que Pablo lo pone aquí. ¿Qué quiere decir no tener un pacto con Dios? Dice, la persona que no tiene pacto con Dios, que está ajeno a los pactos de Dios, ¿tiene qué? No tiene esperanza. Jesús le dijo en una ocasión, ¿verdad?, a los judíos que ellos iban a perecer porque no creían en Él, no tienen esperanza. Aquel que no conoce al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, al Dios que se ha revelado por medio de Jesucristo, no tiene esperanza. Y no solamente sin esperanza, dice, sino sin Dios en el mundo. Hay mucha gente religiosa en el mundo, hay mucha gente que habla de Dios y Diosito, pero el Dios verdadero no lo conocen, porque no han entrado a esa fe por medio de Cristo a tener una relación con el Dios vivo. Es la única manera de tener esa relación con el Dios vivo. Cristo dijo, nadie viene al Padre si no viene a través de mí o no viene por mí. Entonces, cuando nosotros estábamos alejados, como dice Pablo aquí, los gentiles, ajenos a los pactos, no teníamos esperanza, no teníamos a Dios en nuestra vida. Quizá pensábamos porque pensábamos religiosamente, pero estábamos sin Dios y estábamos sin esperanza. Fíjese, póngase usted a pensar, la gente que usted conoce que no tiene a Dios, tiene problemas en sus matrimonios, están derribando, están, ¿verdad?, enfermos, van al hospital sin esperanza y sin Dios. Y la única esperanza que tienen es la esperanza que el mundo les da. ¿Se imagina usted estar al punto de partir de este mundo y no tener a Dios en su vida? ¿Qué peligroso será eso? Dios nos dice en su palabra que la persona que no tiene a Cristo no tiene esperanza porque no tiene un pacto con Dios. No tiene a Dios en su vida. Yo le doy gracias a Dios que he creído en Jesucristo, que Él abrió mis ojos y mi entendimiento para creer en Él, para conocerle, para saber quién es el verdadero Dios vivo, porque tengo un pacto con Dios, el amor de Dios está sobre mí. Y si usted tiene también ese pacto por medio de Cristo, el amor de Dios está sobre usted. Ahora, Dios escogió a Israel, hizo un pacto con este pueblo. Y cuando Dios escogió a Israel, escúcheme, nacionalmente hablando, como un pueblo completamente entero, Él no escogió a cada judío individualmente en la nación. Dios hizo un pacto con la nación y les dio promesas como nación. Pero esa nación está compuesta como cualquier otra nación de individuos. Y esos individuos, muchos de ellos, no fueron escogidos por Dios para la salvación. Muchos de ellos sí. ¿Cómo sabemos esto? Mire en Juan capítulo 8 y el verso 21 y el verso 24. El Señor le dijo esto y hablando a la gente judía, hablando a los religiosos líderes de su tiempo, Jesús les dice a ellos, yo me voy
y me buscarán. Pero en vuestro pecado, ¿qué dice? Moriréis. Ustedes van a morir, me van a buscar después, pero no me van a encontrar. Y van a morir en su pecado. A donde yo voy, les dice, vosotros no podéis venir. Y luego en el verso 24, les dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Fíjese, en esos 2 versículos solamente, el Señor muestra esa frase 3 veces. En vuestro pecado moriréis. Moriréis en vuestros pecados. En vuestros pecados moriréis. Les está diciendo a ellos que por haber rehusado su mensaje, por haber no creído en Él como el Mesías que Dios había enviado, estos judíos, líderes religiosos, iban a morir en su pecado y serían últimamente juzgados por Dios. Entonces, si Dios hizo un pacto con la nación, porque mucha gente piensa que porque Dios hizo un pacto con Israel, toda la persona que sea judía va a ser salva, pero la Biblia no nos dice eso. Ya le dije lo que Cristo dijo aquí acerca de algunos judíos en su tiempo. Ustedes van a morir en sus pecados porque no creyeron en mí. Así que cuando Dios escogió a la nación de Israel para poner su amor sobre ellos, era sobre los elegidos dentro de esa nación. Y vemos en Romanos capítulo 9, verso 6, la palabra de Dios, dijo Pablo, no ha fallado. No que la palabra de Dios haya fallado. Porque si Dios hizo un pacto con Israel, muchos de ellos rechazaron al Mesías, muchos de ellos no quisieron creer. ¿Qué quiere decir? ¿Que la palabra de Dios falló? ¿Que el pacto que Dios hizo con Israel falló? Pablo dice, no, la palabra de Dios no falló, porque no todos los que descendieron de Israel son ¿qué? Son israelitas. O sea, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y luego en el verso 7 dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Acuérdense que los judíos del tiempo de Jesús, cuando ellos se oponían a Jesús, cuando ellos, ¿verdad?, hostilmente venían contra él para tratar de frenar su ministerio, de cerrar lo que él quería de enseñar, ellos le dijeron, y eso fue una cosa a lo que ellos apelaron delante de Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían a mí. Pero ustedes no son hijos de Abraham, son hijos del diablo, le dijo Jesús. Fíjese, a los judíos que vivían dentro de ese pueblo, del cual Dios tenía un pacto. Y Pablo aquí nos dice que no solamente aquellos que descienden de Abraham, todos son hijos, sino en Isaac, Dios había dicho, será llamada tu descendencia. O sea que de los hijos de Abraham, todos, Dios escogió a Isaac. ¿Por qué? Acuérdense, porque Dios es soberano. Dios escoge como a Él le place. Y Dios escogió a Isaac. No tenía que escogerlo. No era porque Isaac era mejor que los demás. No, Él decidió hacerlo porque Él es soberano. Escogió a Isaac y a través de Isaac Él iba a llamar la descendencia de los hijos de Abraham que Él iba a bendecir. Y luego dice en el verso 8 de Romanos 9, dice, esto es, no son los hijos según la carne, los que son hijos de Dios. ¿Qué está diciendo? O sea, no todo el que desciende de Israel, no es todo el que dice que viene, ¿verdad?, de descendencia de Abraham, es hijo de Dios. Hoy tenemos el mismo problema nosotros. La gente va a la iglesia y piensa porque va a la iglesia es hijo de Dios. Ir a la iglesia no te hace un hijo de Dios. Hay mucha gente en la iglesia que se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque el hijo de Dios es aquel que nace de nuevo. Aquel que pone su fe absolutamente en Cristo Jesús para la salvación. No confía en sí mismo. La salvación no es por las obras. Y hay muchas diferentes sectas que enseñan que usted necesita hacer esto y 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 lo otro para ser salvo. Y esa es una religión y es unos requisitos que la Biblia no hace, no es por obras. Dios da la salvación gratuitamente por medio del sacrificio de su Hijo, Cristo Jesús. Si nosotros le creemos a Él, podemos nacer de nuevo, podemos tener esa vida eterna. No todos los que vienen de Abraham, dijo, son hijos de Dios. Ni porque son judíos, llamados judíos en la carne, son los hijos de Dios.
sino que los que son hijos según la promesa son contados como ¿qué? Como descendientes. O sea, la descendencia que Dios bendijo de Abraham, la descendencia a la cual Dios le prometió a Abraham que iba a bendecir a su descendencia, son aquellos que son de la misma fe de Abraham. En Gálatas 3, verso 7 encontramos esto. Pablo dice, sabed por tanto que los que son de ¿qué? No de obras, los que son de fe, aquellos que creen, estos son los hijos de Abraham. Por eso Jesús le dijo a los religiosos judíos de su día, ustedes no creen en mí, porque no son hijos de Abraham, no son hijos de Dios. Solamente aquellos que han creído en Jesucristo, que era el descendiente de Abraham, la simiente que Dios había prometido que vendría, son verdaderos hijos de Dios. Así que el pueblo de Dios, que Dios escogió dentro del pueblo general de Israel, ese es el pueblo sobre el cual Dios puso su pacto o su amor de pacto. El pueblo de Dios es y pertenece al Señor, es suyo en un sentido muy especial y en un sentido muy único. Si usted conoce a Cristo y Cristo le conoce a usted, Dios es Señor de su vida. Dios no es alguien que viene a sugerir cómo vive. Él es Señor y tenemos que reconocerlo de esa manera, porque Él nos ha hecho suyos, somos de Él, somos su pueblo, somos parte de su familia. Jesús nos dice lo mismo aquí en Juan capítulo 10 en el Nuevo Testamento, lo mismo que encontramos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Sois mis testigos, ¿verdad? Sois mi pueblo, dijo el Señor. Y el Señor Jesús viene aquí en el capítulo 10 y dice estas palabras acerca de Él y de aquellos que lo siguen. Dice en el verso 14, Juan 10, 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Verso 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Note, yo soy ¿el qué? El buen pastor. Dice en el verso 14, y conozco mis ovejas. Ahora ya le he explicado que la palabra conocer en la Biblia muchas veces habla de no solamente un conocimiento que tenemos en nuestra mente o en nuestro corazón, habla de conocer, de una intimidad, de un evento íntimo. Cuando la Biblia habla que Adán conoció a su mujer Eva, está hablando de esa intimidad de entre marido y mujer, una intimidad, ¿verdad?, que solamente ellos comparten. Entonces, cuando el Señor dice, yo conozco mis ovejas, quiere decir yo tengo una relación íntima con ellos. No son como cualquier otras ovejas, son mis ovejas. Y dice, y las mías me conocen. Acuérdese que Dios le dijo a Israel que yo te escogí, ¿para qué? Para que me conozcas. Y aquí vemos a Jesús diciendo lo mismo de sus ovejas. Son mis ovejas y mis ovejas me conocen. Tienen ellos una relación íntima conmigo. No quiere decir nada más que yo conozco quién es Jesús. Cualquiera puede decir, bueno, ¿usted conoce a Jesús? Sí, yo sé, yo he oído de él, es el Hijo de Dios, es el que la Biblia habla de, ¿verdad?, de él. Y puede darle todos los datos acerca de quién es Jesús. Pero conocer a Jesús y como oveja conocerle a Él quiere decir que yo tengo una relación íntima con Él. Él me ha traído a esa relación íntima. Y espero que este día usted tenga esa relación íntima con Cristo Jesús. Y si no la tiene, antes de terminar hoy, usted pueda entrar a esa relación íntima con el Señor. Este amor de Dios por los elegidos es un amor perfecto. Es un amor, verdad, completo, es un amor integral, es un amor eterno, es un amor redentor. Este sí es el amor que redime. ¿Se acuerda usted? Hace unas semanas estaba hablando acerca del amor universal que Dios tiene por todo el mundo. Y le dije esto, ese amor no salva, ese amor no es un amor redentor, ese amor no redime. Dios le da, verdad, beneficio, bondad, bendición, aún hasta los malos. Dios bendice al justo y al injusto, dándoles gracia común a todos. Pero esa salvación
no, o ese amor no salva. Este es el amor que salva. El amor salvífico de Dios es el amor que Él pone sobre los vasos que Él escoge amar y redimir y salvar. Y por eso Cristo dice aquí, estas son mis ovejas. ¿Y qué dice más? El verso 15 dice, y pongo mi vida por las ovejas. Note que Cristo no da su vida por todas las ovejas. Él da su vida por sus ovejas. El buen pastor, dice el verso 11 también, su vida da por las ovejas. ¿Qué ovejas? Mis ovejas, dice Cristo. Aquellas que tienen una relación conmigo o que entran a esa relación conmigo. De hecho, Cristo murió para traernos a una relación con Él y con el Padre. ¿Y por qué digo esto? Y no tenemos tiempo esta mañana porque es otro tema para estudiar por quién murió Cristo. Alguien le diría, Cristo murió por todo el mundo para que todos pudieran ser salvos. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Aparentemente algunas personas toman ciertos versículos pensando que lo que están leyendo es que Cristo, ¿verdad?, murió por todos. Pero escúcheme, si Cristo murió por todo el mundo, millones de gente, millones y millones, se van a ir al infierno, que no van a creer. Si realmente Cristo murió por todos, entonces falló, porque la mayoría de la gente se va a perder. La mayoría no se va a salvar. Pocos son los escogidos, dice la Biblia. Y de toda la gente que ha vivido en el mundo, la mayoría de la gente que no ha creído se va a perder. Y si es verdad que Cristo murió por todos, entonces su sacrificio no fue tan eficaz para muchos, solamente pocos. Pero hermanos, eso es blasfemar. Todo lo que Dios hace no puede fallar porque Él es Dios. Entonces Cristo dio su vida por las ovejas. Cristo murió por aquellos sobre quien Él ha puesto su amor, sobre aquellos por los cuales Él escogió. Y lo vemos a través de toda la Escritura. Y como dije, es otro tema para otro tiempo, estudiaremos acerca de esto. Ahora, en Romanos capítulo 3, vamos ahí. ¿Por qué entonces rechazó Israel a su Mesías? Si Él vino para poner su amor sobre ellos como pueblo. Ya le dije, una de las razones es porque Dios no escogió a todo el pueblo para salvarlo. Dios bendijo a todo el pueblo, todos recibieron bendición de ser parte del pueblo de Dios, pero solo aquellos que son de fe son hijos de Dios. En Romanos 3, verso 3 dice, pues, que si algunos de ellos han sido incrédulos, y Pablo está hablando aquí de los judíos, que si algunos de los judíos no creyeron, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Acuérdense, leímos que Dios es fiel. David dijo, yo proclamaré tu fidelidad por siempre. Y Pablo hace esa pregunta, ¿acaso la incredulidad puede anular la fidelidad de Dios? Y dice, de ninguna manera, verso 4, antes bien, sea Dios veraz. O sea, Dios verídico, que Dios siempre sea veraz. Y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. Vemos aquí que la fidelidad de Dios no puede ser anulada por la incredulidad del hombre. Que el hombre no creyó, eso no afecta la fidelidad de Dios, dice Pablo. Y luego en el capítulo 9 de ese mismo libro de Romanos, y en el verso 6, dice, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son, ¿qué? Israel. Los judíos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Jesús les dijo, efectivamente, no son. Ustedes descienden de Abraham, pero no son hijos de Abraham. Porque las obras que ustedes hacen muestran que no son como Él. Abraham creyó a Dios. Ellos no querían creer. Todo el que desciende de Israel no es Israel. El Israel que Dios escogió y puso su amor sobre ellos es aquellos a quien Él escogió por sí mismo. Y la Biblia le llama a ese pueblo, dentro del pueblo de Israel, el remanente. Diga remanente conmigo.
Hay un remanente en Israel. Remanente es una porción, una parte, ¿verdad?, de la nación entera. En Romanos, el capítulo 11, vamos al capítulo 11 ahora, y el verso 5. Y si usted tiene tiempo, en su tiempo devocional, lea el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. Y va a ver usted que ahí Pablo habla de la nación y del pueblo de Israel y cómo Dios escogió a ese remanente. En el verso 5, del capítulo 11, Romanos 11, 5, Pablo dice esto: así también hay en la actualidad, o sea, en este momento, cuando él estaba escribiendo eso, hay hoy en la actualidad un remanente escogido. ¿Por qué? Por la gracia, o sea, por gracia de Dios. No es un pueblo, ¿verdad?, que ellos escogieron a Dios. No, Dios los escogió a ellos. Y es un remanente, note. Y es un remanente escogido. Un remanente escogido por gracia. Verso 6. Y si es por gracia, Pablo dice, si este pueblo fue escogido por gracia, ya no es por obras. Porque de tal caso la gracia ya no sería gracia. O sea que la gracia y las obras no se pueden mezclar en la salvación. Si uno quiere ser salvo por las obras, puede tratarlo, pero no lo va a alcanzar, porque ya es un pecador y no puede él mismo deshacer su pecado. Solamente Dios puede hacer eso. Por eso el hombre no podía salvarse por sí mismo. No importa qué tan bueno prometiera ser de aquí en adelante, ¿verdad? Uno puede hacer unas cosas horríficas, tremendas, y arrepentirse y decir, bueno, pero de aquí en adelante ya no voy a hacer eso. Voy a ser una persona, ¿verdad?, digna, responsable. Y está bien, y quizá lo pueda hacer por un tiempo, pero eso no elimina lo que acaba de hacer. Eso no borra la historia de que ha hecho maldad en su tiempo. Y todos por ese pecado caímos, ¿verdad?, bajo el castigo de Dios, bajo la ira de Dios. Pero Cristo vino para salvarnos de esa ira. Y fue por la pura misericordia y gracia de Dios y el amor que Él tuvo por sus ovejas, por su pueblo. Entonces dice, ¿qué diremos? Verso 7. Entonces dice Pablo, ¿qué? O sea, ¿qué diremos? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. Note esa frase. Israel trató de justificarse delante de Dios guardando la obra de la ley. Ellos querían, ¿verdad?, creer que por ellos, por la bondad de ellos podían, ¿verdad?, estar delante de Dios y poder merecer lo que Dios quería traer a sus vidas en bendición. Pero no podían porque su pecado lo impedía. Israel trató de alcanzarlo por medio de la ley. No lo alcanzaron, dice la Biblia. Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Ahora vemos algo aquí de Dios. Dios alcanzó a unos y endureció a otros. Ya le dice, pastor, pero ¿cómo es que Dios endurece a la gente y luego la juzga por tener un corazón endurecido? Escúcheme, el hombre pecó en contra de Dios. El pecado no vino de Dios, el pecado vino de la desobediencia del hombre. Cuando el hombre desobedeció a Dios en el jardín del Edén, Dios le había dicho lo que iba a pasar. El día que comas de ese fruto, le dijo Dios a Adán, ciertamente, ¿qué le dijo? Morirás. Y la muerte física y la muerte espiritual entraron al mundo a través de la desobediencia, ¿verdad?, de Adán y Eva al Creador. Entonces, cuando el hombre cayó más bien en pecado, él empezó a vivir su vida sin Dios, apartado de Dios, alejado de Dios. Y endureció su corazón cuando Dios envió su palabra a ellos para mostrar su amor, los profetas, cuando envió inclusive a su Hijo Jesús. El mundo endurecido en su pecado rechazó otra vez al Creador. Y Dios, ¿a quién dio gracia? Al que Él escogió darle gracia. Acuérdense, Dios no tenía que darle gracia a nadie. Todos éramos culpables. Pero Dios escogió dar gracia a algunos. Entonces, cuando Dios nos da gracia, ¿qué sucede? Podemos nosotros, ¿qué? Creer. Se abren nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para reconocer nuestra condición delante de Dios, que es que somos pecadores, estamos bajo juicio. Ese es el mensaje del Evangelio. Todo aquel que no cree va a perecer, pero todo aquel que cree en el Hijo, ¿qué dice?
puede tener vida eterna. Entonces, cuando Dios da gracia, escúcheme, podemos nosotros entonces acercarnos y creer. Sin esa gracia, seguimos en el corazón endurecido y se sigue endureciendo más y más entre más vivimos en el pecado. Entonces, cuando Dios endurece el corazón, dice a unos que dio gracia y a otros endureció, nos está dando a entender de que Dios no les dio a ellos gracia. ¿Sí me explico? Porque es la gracia la que ablanda nuestro corazón para poder reconocer quiénes somos y para poder arrepentirnos. Sin esa gracia que es dada por Dios al quien a Él le place, ¿verdad? Nadie puede, ¿verdad? Zafarse, puedo decir así, liberarse de ese corazón endurecido. Y cada día más y más y más se endurece en su pecado. Y ese es el resultado del juicio que Dios puso sobre la humanidad. Ahora, Dios quiso ser misericordioso con algunos. Yo lo he explicado de esta manera. Si todos aquí en esta mañana que están en el santuario, cada uno de ustedes me debiera a mí $10,000 porque yo un día les presté a cada uno de. Quisiera decir, pastor, si présteme, ¿verdad? Si cada uno de ustedes me debían a mí $10,000 y yo un día vengo y digo, bueno, todos me deben $10,000. A ver, hermana, a usted y al hermano Teo y al hermano Leo, yo les voy a perdonar la deuda. Ustedes ya no me deben nada. Yo, por la bondad de mi corazón, se los voy a perdonar. ¿Le daría alegría a usted o no? ¿Verdad que sí? Digo, sí. Y los demás, no, a ellos me lo deben. Y alguien puede decir, ay, pastor, pero entonces es malo usted. No, porque yo no tenía por qué perdonar la deuda, porque la deuda era legítima, ¿sí o no? El hecho de que yo quise hacerlo a algunos no quiere decir que yo fui injusto con los demás, porque todos me debían. El hecho de que Dios haya escogido a algunos para darles misericordia y gracia, no quiere decir que Él ha sido injusto con los demás, porque todos debíamos esa deuda. Dios simplemente a Él le plujo salvar a aquellos a quien Él quiso salvar. Y su gloria se manifiesta en su amor por aquellos a quien Él decide salvar. Su gloria se manifiesta, y hablamos de esto en semanas pasadas, cuando Él, siendo un juez justo, juzga a los que justamente merecen el castigo por su maldad y su rebelión. Un juez que aplica la ley justamente es un juez bueno. El juez que no aplica la ley porque es mi primo o es mi hermano, o le voy a, ¿verdad? Es un juez injusto porque su tarea es no hacer acepción de personas. Todos deberían de ser castigados, pero ahora Dios muestra misericordia a unos y no a los demás. Si usted va delante de un juez en la ley y usted cometió, ¿verdad?, un delito igual que la persona que fue delante de usted, y al juez delante de usted, él, ¿verdad?, pide misericordia y el juez se mueve a misericordia y le da misericordia a la persona. Y usted dice, ay, le dio a esa persona misericordia, mira, a mí también me va a dar. Y usted se para delante del juez y lo mismo y explica todo. Y el juez dice, la ley dice que usted ha violado esto y esto y esto, y la ley prescribe este castigo. Y a usted le da el castigo. Usted quizás se va a sentir ofendida y mal, pero el juez no ha hecho nada injusto. El juez simplemente ha aplicado la ley a lo que usted, ¿verdad?, debe y merece, y simplemente a otro le mostró misericordia. Escúcheme, hermano, por esto debemos entender que cuando Dios muestra misericordia no es injusticia. La misericordia no es ni justicia ni injusticia. La misericordia es no justicia. Entonces, cuando un juez es misericordioso, él simplemente decide no aplicar lo que uno merece. Dios hizo lo mismo cuando Él puso su amor
sobre el pueblo que él eligió en Israel, sobre aquellos que él le plujo, ¿verdad?, tener misericordia. Los escogidos, dice Pablo aquí en Romanos 11:7, lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. A ellos no se les dio esa gracia. Y Dios dijo en Romanos capítulo 9, yo doy misericordia, seré misericordioso, dijo, con el que yo quiera ser misericordioso. Mostraré compasión con quien yo, ¿verdad?, muestre compasión. Ahora, tenemos un ejemplo sórdido en el Antiguo Testamento. Quiero que lo vea conmigo, 2 de Samuel, capítulo 12. ¿Se acuerdan ustedes que el rey David, rey, ¿verdad?, escogido por Dios para que fuera uno de los reyes más reconocidos en Israel, el rey David? Pero ustedes saben la historia del rey David. David, en un tiempo, ¿verdad?, cuando el pueblo salía a la guerra, los ejércitos de Israel, David, como el líder, decidió quedarse en Jerusalén, y un día estaba él en el palacio y salió afuera y vio a una mujer de lejos así, bañándose. Y dice la Biblia que él, ¿verdad?, la deseó en su corazón. No era su esposa, era la esposa de uno de sus más reconocidos guerreros. Y mientras ellos estaban fuera, él la llamó a venir ¿verdad?, a la casa donde él vivía, ¿verdad? Y él tuvo relación sexual con él. Cometió adulterio David con Betsabé, la mujer de otro hombre. Y la Biblia dice que con el tiempo ella se dio cuenta que estaba embarazada. Y el rey David también. Y trataron de ocultar. Él trató de ocultar enviando a el esposo de Betsabé a que él viniera de la guerra. Lo mandó llamar y quería que se fuera a su casa para que se acostara con su mujer. Pero él era tan leal a David y como un hombre de guerra dijo, ¿cómo puedo yo ir a mi casa cuando las tropas de Israel están en la batalla? Y él se quedó ahí en la casa de David, ¿verdad? Y David trataba y no se quería ir. Y al final David lo envía a la guerra y le dice a uno de sus comandantes que lo ponga en el lugar más feroz donde está la guerra. Y así lo hizo. Y pereció el esposo de Betsabé en la guerra. Y David se olvidó de ello. Nació, ¿verdad?, el niño. De hecho, David tomó a Betsabé como su mujer. Nació ese niño, pero a Dios no le plujo que ese niño siguiera viviendo, y el niño se enfermó y murió ese niño. David, habiéndose casado con Betsabé, dice la Biblia en 2 de Samuel 12:24, que David consoló a Betsabé, su mujer, después que el niño había muerto, y vino a ella y se acostó con ella, y ella dio a luz a un hijo, y él le puso por nombre, ¿quién? Salomón. Salomón fue uno de los hombres, o el hombre más sabio, dice la Biblia, de la historia. Salomón fue uno de los más grandes reyes también de la nación de Israel. Y note que él fue el fruto de esta reunión que empezó mal, que empezó en una relación adúltera. Dice la Biblia que él se casó con Betsabé después que su esposo murió. Dio a luz a un hijo y le nombró Salomón. Y note lo que dice de Salomón. Y el Señor, ¿qué? Lo amó. El Señor amó a Salomón, el descendiente de David y Betsabé. El Señor decidió y puso su amor sobre este niño que había nacido, llamado Salomón. Y envió un mensaje, verso 15 dice, por medio del profeta Natán, versículo 25, envió un mensaje por medio del profeta Natán y le puso el nombre de Jedidías por causa del Señor. Aquí el verso 25 dice que Natán, el profeta, le nombró
Jedidías. La palabra Jedidías, el nombre quiere decir amado del Señor. Entonces vemos que el Señor amó a Salomón. ¿Y cuándo lo amó? Cuando Betsabé dio a luz, cuando nació ese niño. Dios puso su amor sobre ella. Acuérdese, como lo hizo con Jacob. Antes de que él naciera, ¿verdad? Jacob amó, a Esaú odió. Antes de que ellos hubieran hecho ni el bien ni el mal, Dios decidió amarlo. Y aquí vemos también que Dios decidió amar a Salomón, aunque él había sido, ¿verdad? El niño nacido de una relación que empezó ilícita, de una relación que había, ¿verdad? Entre David y Betsabé. Y al final Dios perdonó a David, él se casa con Betsabé, tiene este hijo que nació, que vino a ser el rey también de Israel. El Señor amó a Salomón antes de que él hubiera hecho nada. El Señor puso su amor sobre él. Incluso vemos que como descendencia de esta unión, ¿verdad?, pecaminosa, Dios le mostró misericordia. Acuérdense que el niño que nació de relación ilícita de David y Betsabé, ese niño murió. Dios no le dio gracia, misericordia para salvar a ese hijo, aunque David había orado mucho que Dios tuviera misericordia. A Dios no le plujo hacer eso y el niño murió. Pero después que se casó con Betsabé, nació este niño, Salomón. Y a él sí, Dios, ¿verdad?, le plujo amarlo, poner su amor sobre él. Dios puso este amor no porque Salomón lo merecía, no porque Salomón era algo diferente a nadie más. No, él lo amó porque Dios pone su amor sobre los que él elige amar. Él los atrae a sí mismo por ese mismo amor. Y a pesar del pecado, ¿verdad?, aún de Salomón, que fueron muchos, el Señor lo amó, inclusive puso su amor sobre él cuando él nació. Y dice el el capítulo 1 de Reyes. Vamos a Primera de Reyes. Mire conmigo el capítulo 3, y el verso 3. Primera de Reyes 3:3 dice: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Así que Dios había puesto su amor sobre él. ¿Y qué sucedió? Que cuando Dios pone su amor sobre alguien, ese amor lo atrae a esa persona al Señor. ¿Sabes por qué usted ama al Señor? Porque el Señor lo amó a usted primero. Usted no amó al Señor primero y luego el Señor decidió amarlo. Dios puso su amor sobre usted, dice la Biblia, los escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Yo le doy gracias a Dios por ello, porque sin eso, ninguno de nosotros que ahora le conocemos lo hubiéramos conocido. Dios amó a Salomón cuando él nació sin haber hecho nada. Y eso causó que el amor que Dios puso sobre él atrajera a Salomón al Dios. Y aquí nos dice que a Salomón amó a Jehová, andando ¿qué? En los estatutos de su padre David, que su padre le había enseñado de los caminos del Señor. Pero note esta frase: solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y si usted tiene un diccionario bíblico y busca usted esa frase, los lugares altos, va a encontrar que los lugares altos eran aquellos lugares que se habían edificado para adorar a los dioses falsos. Y como no había templo en ese tiempo, ¿verdad? Ellos iban también y usaban esos lugares altos. Pero Jeroboam, el siervo de Salomón, que vendría muchos años después, él continuaría esa práctica, ¿verdad?, de adorar a Dios, al Dios verdadero, en los lugares falsos. Y dice que aquí que Salomón amaba a Jehová, inclusive, pero solamente dice que todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Lo hacía a Jehová, pero lo hacía equivocadamente. Y note que el Señor, ¿verdad?, lo amaba de todos modos. No le da gracias a Dios que Dios nos ama aun cuando a veces nosotros cometemos pecado en contra de él. Sí, nos ama. ¿Por qué? Porque no hay nada en nosotros que pueda anular el amor que Él tiene por nosotros. Yo siempre digo, si usted es una persona que verdaderamente es cristiana, ama a Dios, puede pecar y puede caer, pero siempre se levantará y regresará. Si no regresa, es algo, ¿verdad?, del cual debe examinar muy claramente. Porque al que Dios ama, ese amor, ¿verdad?, lo
lo retiene, lo trae, lo cuida, lo regresa. Y vemos aquí que, ¿verdad? Salomón, aunque él pecó en muchas maneras, amaba al Señor, porque él lo amó primero. Aleluya. Vamos a Nehemías capítulo 13. Ahora, muchos años después de Salomón, muchos años después que él ya había fallecido, se le habían levantado otros reyes, Dios envió un hombre llamado Nehemías. Nehemías regresó de la cautividad en Persia. Los judíos estaban en cautividad y Dios había abierto la puerta para que ellos regresaran a Jerusalén. Y Nehemías regresa para construir el muro de Jerusalén que se había destruido. Acuérdense que le dije cuando vino Nabucodonosor y se llevó al pueblo de Israel a Babilonia, destruyó la ciudad por completo. Ahora Nehemías regresa a construir el muro de Jerusalén, y cuando él regresa encuentra que entre aquellos que habían estado en exilio, muchos de ellos habían regresado ya, les habían dado la oportunidad de regresar a la tierra, y él había visto que los judíos se habían casado con otras mujeres de otros países paganos, y se estaban, ¿verdad?, estas relaciones intercambiadas entre mujeres que no conocían al Señor, que eran paganas. Y cuando llegó Nehemías a Jerusalén, él prohibió, ¿verdad?, a los israelitas que se casaran más con mujeres extrañas. Y lo que quiero que veamos aquí en Nehemías 13, verso 26, es que él les dice algo acerca de Salomón. Acuérdense, Salomón ya había muerto hace muchos años atrás. Y dice Nehemías, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? O sea, no pecó Salomón porque él se casó con muchas mujeres. Salomón, uno de los pecados de él es que había multiplicado mujeres. Tenía miles, ¿verdad?, de concubinas y mujeres, esposas, mujeres hermosas de todos los reinos. Se había casado con mujeres de todos los diferentes países, ¿verdad?, que habían venido buscando la sabiduría y la bendición del pueblo de Israel. Y Nehemías dice, no pecó por esto Salomón. Acuérdense, Salomón, el rey de Israel, pecó de esta manera. Sin embargo, dice, entre tantas naciones no hubo rey como él. Reconoce el pecado de Salomón y dice, inclusive Dios lo hizo un gran rey. ¿Y era qué? ¿Era qué? Amado, les dice Nehemías, por su Dios. Y Dios le había hecho rey sobre todo Israel. Pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Ahora, él está hablando, acuérdense, a aquellos que se habían casado con mujeres de otros países, mujeres que no conocían al Señor. Y él trae el ejemplo de Salomón y les dice, acuérdense, ¿no se acuerdan ustedes que Salomón pecó de esta manera en contra de Dios? Pero lo que yo quiero que vean es, ¿por qué es que él toma este ejemplo de Salomón y les dice, no imiten lo que Salomón hizo, pero reconoce que Dios lo amaba? Que este hombre era amado por Dios, que este hombre era un rey que Dios había puesto. No hagan lo que él hizo, pero acuérdense, era un hombre que Dios amó. Y aquí vemos, ¿verdad?, que aunque Salomón había pecado en muchas maneras, aunque él había multiplicado mujeres, Dios le había dicho que no debiera hacer eso. Dos cosas que Dios les prohibió a los reyes de Israel. Uno, que multiplicaran los caballos. O sea, que no confiaran en la fuerza de sus ejércitos. Y que no multiplicara el rey mujeres. Que no tuviera muchas diferentes mujeres, que era algo que los reyes en ese tiempo hacían. Y Salomón hizo las dos cosas. Desobedeció a Dios. Sin embargo, él sufrió mucho, ¿verdad? Por cierto, él sufrió mucho, pasó mucho. Las mujeres que él se casó de los otros países lo separaron en muchas ocasiones de Dios, lo alejaron en muchas maneras de Dios, y Salomón sufrió por ello. Pero Dios no lo rechazó. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios había hecho era con Salomón y el pueblo. Y Dios, acuérdense, cuando él nació, ¿qué dice? Y Dios lo amó. Dios puso su amor sobre él. Pero él le recuerda, Nehemías le recuerda al pueblo, acuérdense que él lo hicieron pecar las mujeres extrañas, y con ustedes van a hacer lo mismo. Les puso este ejemplo de Salomón, pero también les dio a entender que Dios escoge amar a quien Él escoge amar, y Él elige a quien Él quiere elegir. No importa
lo que ellos hayan hecho. Ahora, ¿se complace Dios en el pecado de aquellos que Él ha escogido? No. ¿Qué hace Dios cuando los elegidos pecan? Los disciplina, pero no los desecha. Por eso Pablo dice, Dios ha desechado a su pueblo, a quien Él conoció de antemano. Dijo, no los rechazó, porque Él hizo un pacto salvífico con ellos, un pacto eterno, un pacto que perdona, un pacto que redime, un pacto que inclusive nos guarda en medio de nuestro caminar. Y yo le doy gracias a Dios por ello. Este pacto de amor, ¿verdad?, rehúsa abandonarnos. Este pacto de amor es un pacto que bendice, que perfecciona, no porque lo merecemos, sino porque Él decidió amarnos. Un pacto que hasta aún trae castigo, a veces por medio de dolor y aflicción, a aquellos a quien Dios ha amado, pero nunca nos rehúsa y nunca nos suelta y nunca nos deja ir por nuestros propios caminos, solos para siempre. El Salmo 119, y quiero terminar aquí, en el Salmo 119, verso 67, David dijo esto: antes que fuera afligido, yo me descarrié. David dijo, antes de que yo fuera afligido, y está hablando de la corrección de Dios. Antes de que Dios me corrigiera, yo me descarriaba. Mas ahora dice que guardo tu palabra. Note esa frase, antes que fuera afligido, yo me descarrié. Y luego el verso 71 dice, bueno es para mí ser ¿qué? Afligido o corregido, para que aprenda tus estatutos. Dice, antes de que viniera la disciplina de Dios a mi vida, ¿qué hacía yo? Me descarriaba, andaba por acá. Dice, mas ahora, bueno es para mí que Dios me ha afligido, que Dios me ha corregido. ¿Para qué? Para que yo pueda aprender sus estatutos. Y luego en el verso 75 dice esto: yo sé, Señor, que tus juicios son justos. ¿Qué son juicios? Lo que tú determinas. El juicio es una determinación que Dios hace. Si Dios determina hacer algo, si Dios determina corregirme, es bueno. Por eso David dice, es bueno para mí que tú, Señor, me has afligido, que tú, Señor, me has corregido. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos. Lo que tú haces es justo. Y que en tu fidelidad me has afligido. Si tú eres hijo de Dios, sí, Dios no se agrada de nuestro pecado. Dios no les agradó del pecado de Salomón, pero Dios lo corrigió, Dios lo afligió en muchas maneras. Dios no se alejó, ¿cómo dice? Le gustó el pecado de David, pero Dios lo corrigió, Dios lo afligió. Y David aquí dice, yo sé, Señor, que en tu fidelidad tú me has afligido. Por eso yo le digo a personas que conocen al Señor, si tú sigues en el camino que vas, desobedeciendo al Señor, y dices que eres hijo de Dios, Dios te va a corregir. ¿Y por qué? Porque Él es fiel. En la fidelidad, Él te va a afligir. Él te va, no el diablo, y quizá permita que el enemigo venga y que te zarandee como lo hizo con Pedro, pero dijo, yo he orado por ti. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con una persona, una mujer cristiana, que ha vivido también en desobediencia a Dios. Y Dios me llevó este pasaje. Y le dije, Dios en su amor te dice la verdad. Nunca te dice lo que quieres oír o para simplemente, ¿verdad?, que te sientas bonito o que te sientas, ¿verdad?, emocionalmente apoyada. Dios a veces nos aflige aún en nuestra emoción, en nuestras circunstancias. Le dije, ¿por qué? Porque nos ama. Y en la fidelidad de Dios, Dios te aflige, Dios te corrige porque eres hija de Él. Como le dije, a veces no podemos aceptar eso en el momento donde estamos, porque ninguna corrección, dice la Biblia, ¿verdad?, es fuente de gozo, sino que, ¿verdad?, de tristeza. Pero si somos nosotros, ¿verdad?, formados por esa corrección, viene el fruto bueno de justicia después. Yo sé, Señor, que en tu fidelidad tú me has afligido. ¿Cómo puedo saber? Dije la semana pasada y la repito hoy. Saber si yo soy uno de esos elegidos. Si yo soy un objeto de ese amor especial, de pacto que Dios tiene solamente para aquellos que ha escogido.
En una ocasión, en el libro de Hechos capítulo 2, hubo algunas personas cuando Pedro predicó el evangelio, ese tremendo evangelio, el mensaje de evangelio en el día de Pentecostés. Y ellos le dijeron, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, dijo Pedro, y para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios ¿qué? Llamare. ¿Para quién es? Para todos, tus hijos, para ti, para todos los que están lejos, los que están cerca, para todos los que el Señor llame. Esa es la elección. Y yo en esta mañana te reto que si tú no conoces a Cristo, Él te llama. ¿Cómo puedes saber si eres parte de eso? Arrepiéntete de tu pecado delante de Dios. Dile a Dios, pídele a Dios perdón. Pídele a Dios que venga a tu vida y que te salve. Y Él ciertamente lo hará. Porque es la única manera que tú puedes clamar de tu corazón a Dios, es que Dios haya abierto tus oídos y tu corazón a la verdad del Evangelio. Padre, gracias te doy esta mañana por cada persona que está escuchando aquí, cada persona que nos ve, Señor, por el internet. Te pido en esta mañana, Señor, que tu misericordia y tu bondad tan grande, Señor, y que es dada a aquellos a quien a ti, Señor, te ha placido, que ellos puedan oír este llamado, que ellos puedan decir, Señor, ¿qué hago? Y puedan oír, arrepiéntete, para que el Espíritu Santo venga, la promesa que Dios ha hecho es para ti. Y dile ahí donde estás, Señor, perdona mi pecado, salva mi alma, ven a mi corazón, Señor. Haz el cambio, la transformación que solo tú puedes hacer en mí. Me rindo a ti, Señor, y te doy gracias. Padre, si aquellos que ya te conocemos, Señor, te damos gracias porque un día tú pusiste tu amor sobre nosotros, abriste nuestros ojos, abriste nuestros oídos para oír y creer. Y ahora, Señor, podemos conocerte y podemos conocerte como tú eres. Y podemos aceptarte, podemos creerte, podemos declararte a otros. Porque tenemos, Señor, ese amor de pacto que no nos abandona y que jamás nos abandonará. Y por eso dijiste, Señor, el que mi Padre me da, vendrá a mí. Y todo el que viene a mí, yo no le echaré fuera. Te doy gracias, Señor, por esa promesa gloriosa que tenemos. Que tú amas a tu pueblo. Que tú amas, Señor, con un pacto eterno, aquellos sobre quien tú has puesto tu amor, tu gracia y tu misericordia. Ahí donde está, si usted le conoce, dele gracias. Diga, Señor, gracias. Porque sin ti nada puedo hacer. Porque sin tu revelación de quién eres, nunca podría conocerte. Gracias porque me das ese privilegio, Señor. Gracias te doy que me guardas y me guardarás hasta el fin. Porque soy tuyo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor. Ve con nosotros de este lugar para hacerte luz y sal a aquellos que no te conocen. Que tu palabra siempre, Señor, esté en nuestra boca y tu Espíritu nos impulse hacia decir la verdad del Evangelio a aquellos, Señor, que están sin esperanza y sin ti en este mundo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice, amén.